Hoy nos toca el capítulo que trata sobre la primera ley de la termodinámica. Todavía no vamos a hacer el enunciado de de la primera ley, o sea, no vamos a decir todavía qué es exactamente lo que dice la, la primera ley. Antes de eso hay que definir algunos conceptos muy importantes. Para empezar, está el concepto de energía interna. La energía interna, podemos decir que es la forma de energía que un cuerpo tiene asociado a la configuración de sus partículas. O diríamos, tal vez, debido a sus grados de libertad internos. O sea que la energía interna es una propiedad de las cosas, una propiedad que se puede medir, que se puede cuantificar. En cambio, lo que nosotros llamamos el calor, ¿verdad? Como ya hemos dicho en la clase de la semana pasada, el calor es la forma de energía que se transfiere de un cuerpo que está a mayor temperatura hacia otro que está a menor temperatura. Una cosa muy importante entonces es que el calor es una propiedad de los objetos, no es lo que uno conoce como una variable de estado. El calor es simplemente la energía que se transfiere de un objeto hacia otro. Y en el instante en que la transferencia terminó, entonces terminó también de existir el calor, porque el calor solamente existe en el tiempo en que se transfiere, ¿verdad? Cuando un cuerpo absorbe calor, entonces ese cuerpo gana energía, pero a partir de ese momento, la energía se conoce como energía interna, ¿verdad? Entonces, el calor es solamente una forma de energía que se puede transferir entre los objetos. El calor y la energía interna se deben medir en unidades de energía. Ustedes saben de física 1 que la unidad de medida para la energía es el joule en el sistema internacional de unidades. Aunque existen otras unidades, algunas asociadas al sistema imperial y otras asociadas a otros usos cotidianos. Por ejemplo, un concepto que es muy importante es el de la caloría, ¿verdad? Sobre todo porque la caloría es una forma de medir energías que se utiliza comúnmente en medicina, en nutrición, ¿verdad? Etcétera. La gente que estudia la nutrición humana usualmente reporta la energía que aporta que aporta un alimento en unidades de caloría en lugar de joule. Una caloría, entonces, se define como la cantidad de energía que hay que aportar a un gramo de agua para elevar su temperatura de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Usualmente, las propiedades térmicas del agua no cambian mucho mientras el agua permanezca líquida. Entonces, la caloría vendría a ser la energía que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius. Entonces, el valor de la caloría expresado en unidades del sistema internacional corresponde a que una caloría es igual a 4.186 joules, ¿verdad? Por supuesto, la caloría es una unidad de medida que resulta natural, ¿verdad? Para hablar de aplicaciones médicas o de nutrición,
debido al hecho, ¿verdad? Principalmente que el cuerpo humano está constituido en su mayor parte por agua. Entonces, si uno conoce las propiedades térmicas del agua, se hace una buena idea de las propiedades térmicas que en general tiene el cuerpo humano o en general el organismo de los animales. Ok, entonces, con esto estamos diciendo, ¿verdad? Que el agua es una sustancia que es capaz de cambiar su temperatura cuando recibe calor. En general, las sustancias, sean líquidas, gases, sólidos, pueden cambiar su temperatura intercambiando calor con otros objetos alrededor. También es importante manejar una idea que se conoce desde hace mucho, que es el equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor es una observación que históricamente se le atribuye a James Joule, ¿verdad? Que es el científico a quien en honor a quien se le pone el nombre de la unidad de medida de la energía. Que lo que él dice es que es posible, ¿verdad? Es posible crear mecanismos que conviertan el trabajo mecánico de una fuerza en calor y viceversa. O sea, que uno puede convertir el calor en trabajo y el trabajo en calor. Cuando el trabajo es otra forma de energía, ¿verdad? El trabajo se mide en joules. Lo que pasa es que a los ingenieros y a los científicos les interesa hablar de trabajos porque el trabajo es una forma de energía que está asociada generalmente a la aplicación de una fuerza, ¿verdad? Entonces, el trabajo es la forma de energía que se puede utilizar para mover, por ejemplo, una máquina. El motor de una máquina convierte la energía en trabajo y el trabajo se traduce en movimiento que usualmente es útil, ¿verdad?, para el ser humano. El mecanismo de una máquina, se puede explicar, ¿verdad?, en última instancia, como la transformación de la energía que vino en forma de calor a la energía que se aprovecha en forma de trabajo. Entonces, lo que vamos a ver cuando estudiamos la primera ley de la termodinámica y también la segunda ley de la termodinámica más adelante son los procesos físicos mediante los cuales la energía se convierte en calor y en trabajo y de qué maneras, ¿verdad?, se puede aprovechar según lo que se busque o según lo que desee el ingeniero que utiliza estas máquinas. Antes que nada, vamos a ver el tema de calorimetría. El tema de calorimetría, me imagino que ustedes posiblemente lo recuerden de cuando llevaron, los que llevaron Química General 2, ¿verdad? La calorimetría es básicamente el estudio de las transferencias de calor entre sustancias que están en contacto. El estudio de la transferencia de calor entre las sustancias que están en contacto. Y para estudiar la calorimetría es necesario definir algunos conceptos que son muy importantes. En primer lugar, se encuentra el concepto de capacidad térmica. La capacidad térmica es una cantidad que nosotros vamos a representar matemáticamente con la letra C mayúscula. La capacidad térmica se refiere a la cantidad de calor que hay que aportar para elevar la temperatura de una sustancia en cierto valor. Entonces, la capacidad térmica matemáticamente se representa con esta ecuación. C mayúscula es igual al calor aportado
dividido entre el aumento en la temperatura. En algunos casos, conocer la capacidad térmica es útil, ¿verdad? Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la capacidad térmica es, es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que la capacidad térmica de una muestra va a cambiar dependiendo de cuánta muestra tengamos. No tiene, por ejemplo, la misma capacidad térmica un litro de agua que pueden tener, por ejemplo, 10 litros de agua o 100 litros de agua, ¿verdad? O sea, entre mayor sea la cantidad de sustancia, mayor va a ser posiblemente la capacidad térmica, va a variar según la cantidad de muestra. Por lo tanto, no es posible hablar, por ejemplo, de la capacidad térmica del alcohol o del agua, porque las sustancias como tales no tienen una capacidad térmica definida, porque depende de la cantidad de sustancia. Lo que sí tiene sentido es hablar acerca del calor específico de las sustancias. Entonces, el calor específico es una cantidad que vamos a representar usando la letra C, pero la C minúscula. ¿Ok? El calor específico se refiere a la capacidad térmica por unidad de masa de una sustancia. Entonces, matemáticamente, el calor específico se define dividiendo la capacidad térmica entre la cantidad de masa de esa sustancia. Es decir, es el calor aportado entre masa entre aumento de temperatura. Y, y por lo tanto, el calor específico es efectivamente una propiedad intensiva de la sustancia. O sea, es una propiedad que no va a cambiar según la cantidad de materia que tengamos, porque es una propiedad que se define por unidad de masa, ¿verdad? Por unidad de masa. Por ejemplo, el calor específico del agua líquida lo vamos a representar como C minúsculo del agua, ¿verdad? CH2O, como hemos dicho, es igual, entonces, a 4.186 joules para elevar la temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, el calor específico del agua es 4.186 joules entre gramo, ¿verdad? Entre grado Celsius. Lo que pasa es que normalmente nosotros trabajamos siempre utilizando las unidades estándar del SI. Entonces, lo más conveniente es representar este calor por unidad de masa. Pues esto es, al fin y al cabo, es 4.186 joules entre kilogramo de agua por grado Celsius. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius, hace falta entonces aportar 4.186 joules de energía en forma de calor. Vean que aquí el calor nosotros lo representamos con la letra Q, ¿verdad? Q es calor, mientras que la C se refiere a ya sea la capacidad térmica o al calor específico. Entonces, si yo conozco el calor específico de las sustancias, yo puedo conocer también entonces cuánto calor es el que hay que aportar para elevar la temperatura de cierta muestra de cierta cantidad de masa en cierto intervalo de temperaturas. Esta fórmula que está aquí va a ser entonces muy importante cuando hagamos problemas de calorimetría. Asimismo, existe otra cantidad relacionada que es la del calor específico, la del calor latente.
El calor latente se refiere a la cantidad de calor que hay que aportar para hacer que una sustancia sufra un cambio de fase. O sea, por ejemplo, la sustancia pase de ser sólida a ser líquida o de ser líquida a ser gas, ¿verdad? O cualquier tipo de cambio de fase semejante. Los cambios de fase que nosotros vamos a estudiar en este curso suceden siempre a temperatura constante y suceden siempre a una temperatura específica, ¿verdad? Los cambios de fase ocurren a alguna temperatura específica dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿verdad? El agua pasa de ser sólida a ser líquida a 0 grados Celsius. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes están a 0 grados Celsius, es posible tener agua líquida y tener también agua sólida. Pero si nosotros calentamos el hielo que está a 0 grados Celsius, lo primero que va a hacer el hielo va a ser derretirse. O sea, lo primero que va a hacer es convertirse en líquido. Y una vez que todo el hielo se ha derretido, o sea, que todo el hielo se ha convertido a la fase sólida, entonces el calor que nosotros sigamos añadiendo se va a utilizar para hacer que la muestra de agua líquida que acabamos de producir eleve su temperatura, ¿verdad? Hasta que suceda otro cambio de fase. Sabemos también que el agua pasa de su estado líquido a su estado sólido, a su estado gaseoso, perdón, a 100 grados Celsius. Entonces, a los 100 grados Celsius ocurre también otro cambio de fase, ¿verdad? El calor latente, entonces, se representa con la letra L y es igual al calor que se añade dividido entre la cantidad de masa de esa muestra. El calor latente es también una cantidad intensiva, ¿verdad? Porque es una cantidad que se define por unidad de masa. Uno puede hablar acerca del calor latente del agua, o del mercurio, o de otras sustancias. Pero una cosa muy importante es que la fórmula del calor latente, como ustedes pueden ver, no depende del cambio de temperatura. ¿Por qué no? Porque un cambio de fase no implica un cambio de temperatura. Eso es muy importante. Para hacer que el agua se convierta sólido a líquido, ¿verdad? Es necesario que el proceso ocurra a 0 grados Celsius. Entonces, no existe un cambio. Los cambios de temperatura suceden solamente cuando la sustancia recibe calor, pero no ocurre un cambio de fase. O sea, es decir, cuando yo, por ejemplo, caliento el agua para que la temperatura del agua suba de 14 a 15 grados Celsius. Pero si yo derrito el hielo, no ocurre un cambio de temperatura. Permanece siempre a 0 grados Celsius, aunque sí ocurre un cambio de fase. Entonces, la idea, ¿verdad?, detrás de hacer un problema de calorimetría, es que en un problema de calorimetría, o sea, en un problema de calorimetría, las sustancias intercambian calor entre ellas. Pero el calor total del sistema siempre debe sumar igual a 0. Esto es una condición muy importante que se debe respetar cuando nosotros hacemos un problema de calorimetría, que siempre debe ocurrir que la suma
de todos los calores que se intercambien en un proceso, ¿verdad? Calorimétrico, tienen que sumar cero. Usualmente esto se debe a que asumimos que el calor no se escapa del medio ambiente. La mayoría de las veces, los procesos de calorimetría ocurren dentro de un recipiente que está fabricado con algún material aislante. Entonces, eso permite asumir que es posible que el calor que se intercambia solamente entre los materiales, ¿verdad? Que están haciendo un cambio de temperatura o cambio de fase. En un experimento real, sin embargo, es perfectamente posible que el calor se escape al medio ambiente. Puede escaparse cuando el recipiente está abierto o puede escaparse inclusive si el recipiente que usamos no está fabricado de un material aislante que sea demasiado bueno. Ahora vamos a hacer entonces un ejemplo de todo esto para ver cómo lo aplicamos en algún ejercicio. Voy a pasarles la foto entonces de un problema de libro y vamos a hacer el ejemplo. Ya voy. Vamos a hacer el problema 3. El problema 13 dice, entonces, en un recipiente aislado, 250 gramos de hielo a 0 grados Celsius se agregan a 600 gramos de agua a 18 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio? Ok, es una pregunta que nos permite discutir tanto un cambio de fase como un cambio de temperatura. Entonces, básicamente, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un recipiente, digamos, lo vamos a usar como un vaso, y en ese recipiente tenemos hielo, ¿verdad? El hielo es una sustancia que está en estado sólido, ¿verdad? Sabemos que la masa del hielo, escribámosla como MH, ¿verdad? La masa del hielo es de 250 gramos. Y la temperatura del hielo, escribámosla como TH, son 0 grados. Para estos problemas de calorimetría no es realmente tan importante hacer la conversión a grados a unidades Kelvin. Se puede hacer, pero no es necesario porque en estos problemas lo que nos interesa es principalmente los cambios de temperatura. Y un cambio de temperatura que se mide en grados Celsius es igual a un cambio de temperatura que se mide en Kelvin. Luego, este hielo entra en contacto con 600 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, el agua la voy a dibujar de un color oscuro. Ahí está el agua, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí me creen que esto es un vaso lleno de agua. Y la masa del agua, pongámosla MA. No le voy a poner MH2O porque al fin y al cabo, ¿verdad? Todo está lleno de, todo es agua. O sea, tanto el hielo como el agua líquida es agua. Lo que pasa es que cuando uno dice agua, uno da a entender que el agua se refiere al agua en su estado líquido, pero perfectamente la palabra agua puede usarse para referirse al hielo o para usarse al vapor. Entonces, la masa del agua líquida es de 600 gramos y la temperatura inicial del agua es de este,
18 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, el calor fluye eh, del agua líquida, fluye hacia el hielo. Y ese calor va a intentar derretir el hielo. Pero pueden ocurrir una de dos cosas en este caso. Vamos a ver qué puede suceder aquí. Una cosa que puede suceder es que todo el hielo se derrita. Eso puede ocurrir perfectamente. Entonces, voy a dibujar un vaso lleno de agua líquida, ¿verdad? En la que todo el hielo se derritió. Cuando se derrite todo el hielo, el agua que queda va a tener una temperatura final que no conocemos. Aunque podemos estar seguros de que la temperatura final de esta agua tendría que estar a una temperatura menor a 18 grados Celsius, ¿verdad? Porque el agua líquida, que estaba a 18 grados Celsius, va a perder una parte de su temperatura cuando le cede calor al hielo, al hielo, ¿verdad? Pero otra cosa que perfectamente podría ocurrir también es lo siguiente. Podría ocurrir que no todo el hielo se derrita. Entonces, nos quedaríamos con un recipiente que va a tener menos hielo, ¿verdad? Digamos que queda un bloque de hielo ahí. Va a quedar con agua también, pero si sobrevive un poquito de hielo, entonces podríamos estar en teoría seguros de que la temperatura final de esta mezcla tendría que ser necesariamente igual a 0 grados Celsius, porque aún así nos quedaríamos con una mezcla de agua líquida con hielo, y esa mezcla solamente puede existir a 0 grados Celsius. Entonces, lo primero que tenemos que corroborar nosotros aquí es si, ¿qué sucede? ¿Cuál de las dos sucede? O sea, si sucede que todo el hielo se derrite o si sucede que solamente se derrite una parte del hielo. Y para hacer eso, vamos a calcular de primero cuánto calor se requeriría, ¿verdad? Para derretir el hielo. Ok, para hacer eso, vamos a consultar algunos datos que están tabulados en este capítulo, en el libro. En estos problemas de calorimetría, es muy importante tener a mano los calores latentes y los calores específicos. Esos datos normalmente no son parte del enunciado de las preguntas, sino que se espera, ¿verdad?, que ustedes los consulten en las tablas del libro. Entonces, ¿qué datos me pueden servir aquí? Bueno, un dato que es muy importante es el calor específico del agua. Vamos a ponerle CA para recordarme que es del agua. Como ya sabemos, el calor específico del agua es de 4186 joules entre kilogramos entre grados Celsius. Y otro dato que es muy importante es el calor latente de fusión del agua. Voy a llamarlo LF. El LF para el agua sería de 3.33 por 10 elevado a la 5 joule entre kilogramo. Esto es la cantidad de calor que hay que darle a 1 kilogramo de hielo para convertirlo en agua líquida. O también es lo mismo, es la cantidad de calor que hay que quitarle
a 1 kilogramo de agua líquida que está a 0 grados Celsius para convertirla en hielo. Cualquiera de las dos es una interpretación correcta de este LE. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿cuánto calor se requiere para derretir todo el hielo que hay en la mezcla? Bueno, la cantidad de calor que se requiere para derretir todo este hielo sería calcular, pongámosle el calor QH. El calor QH sería entonces la masa de todo el hielo por el calor de fusión del hielo. Entonces sería, bueno, esta masa que cuando yo la convierto a kilogramos, ¿verdad? Sería 0.250 kilogramos. Y esto sería entonces 0.250 kilogramos por 3.33 por 10 a la 5 joule entre kilogramo. Y entonces el QH me queda que es igual a 8.33 por 10 a la 5, perdón, por 10 a la 4 joules. Ok, vamos a dejar esto por aquí un momento. Luego, me voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuánto calor puede desprender el agua líquida al hielo? ¿Cuánto calor puede desprender el agua líquida al hielo? Entonces vean esto. Si yo pudiera hacer que toda el agua líquida pasara de estar de 18 grados Celsius a estar a la misma temperatura del hielo, que son 0 grados, yo podría calcular ese calor, ¿verdad? El calor QA, como la masa de agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura que yo quiero hacer pasar el agua. La masa de agua es de 600 gramos y 600 gramos convertidos en kilogramos sería igual a 0.600 kilogramos. Así que esto sería igual a 0.600 kilogramos por 4186 joule entre kilogramo grados Celsius por el delta T. Entonces yo quiero que el agua pase de estar de 18 grados a estar a 0 grados. Entonces esa diferencia de temperaturas sería de estar 0 grados menos 18, ¿verdad? Esto me da negativo, por supuesto, porque esto es calor que pierde el agua, por eso es que da negativo. El calor QA, entonces, tendría que ser igual a 0.6 por 4186 por menos 18 es igual a menos 4.52 por 10 a la 4 joules. Entonces, a la luz de estos resultados, podemos razonar qué es lo que pasa, ¿verdad? Lo que tendríamos que evaluar aquí es lo siguiente. ¿Cuál de estos dos calores es más grande? ¿Es más grande este o es más grande este? Bueno, resulta ser, ¿verdad? Como pueden ver, que el calor que es más grande es el calor que se requiere para derretir todo el hielo. O sea,
el hielo necesita más calor para derretirse todo del calor que le puede aportar el agua líquida, ¿verdad? Y en consecuencia, no se derrite todo el hielo, porque el agua líquida no es capaz de aportar el suficiente calor para derretir todo el hielo de esta muestra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos casos es el que sucede? Sucede el segundo caso. El primero no sucede. Sucede este caso y este otro no sucede, ¿verdad? Pero yo sé que no sucede porque hice los cálculos necesarios para corroborar, ¿verdad? Si yo hubiese encontrado hipotéticamente que el agua líquida sí es capaz de entregar el calor suficiente para derretir todo el hielo, entonces tendría que ocurrir el primero de los dos casos. Pero como acabo de ver, el agua líquida no puede aportar el suficiente calor para derretir todo el hielo y por lo tanto tiene que suceder el segundo de los casos. Averiguar esto, entonces me permite predecir que efectivamente la temperatura final de la mezcla va a tener que ser de 0 grados Celsius porque al final me voy a quedar con una mezcla que va a tener tanto agua líquida como hielo. Entonces la pregunta que nos queda por hacer ahora es, bueno, si lo que queda es hielo, entonces ¿cuánto hielo va a quedar? ¿Verdad? Entonces vamos a decir esto. Acabamos, ¿verdad? Acabamos de comprobar que no se puede derretir todo el hielo y por lo tanto la mezcla terminará con una temperatura de 0 grados Celsius. Ok, entonces vamos a ver, vamos a calcular ahora cuánto hielo se derrite. Profe, Sí, entonces, o sea, con solo que el segundo calor, digamos, el calor que desprende el agua líquida del hielo hubiera sido positiva, y ya hubiéramos dicho que sí lograba derretir todo el hielo. no, no, o sea, nunca va a ser positivo porque el agua líquida solamente puede perder calor cuando se pone en contacto con el hielo, o sea, nunca puede ganar calor. A lo que me refiero más bien es al valor absoluto. O sea, aquí lo que vimos, ¿verdad? Es que el calor QH absoluto es mayor que el absoluto de QA y por lo tanto no se derrite todo el hielo, ¿verdad? No, no es por los signos, es por la magnitud. Hace falta agregarle al hielo más calor que el hielo que puede perder el agua para que se derrita todo el hielo. Por lo tanto, no se derrite todo el hielo. ¿Me explico? Ok, sí, ya entendí, como que tuviera una magnitud de 9 por 10 a la 4, por decir así. Sí, De ahí lo supero. con que hubiera sido mayor que esto, entonces sí alcanza para derretir todo el hielo. Pero como no fue mayor, no alcanza. ¿Ok? Entonces, ahora, para calcular cuánto hielo se derrite, tenemos que cambiar un poquito la notación. Entonces, voy a hacer una redefinición de las variables. Vamos a decir entonces que MH, MH no va a ser la cantidad de hielo que yo le metí a la mezcla. MH va a ser en cambio la cantidad de hielo que se derrite. Por lo tanto, como ya sabemos que no se va a derretir todo el hielo, tenemos la seguridad de que MH va a ser algún número, alguna cantidad menor a 250 gramos.
¿verdad? En este caso, MH no es la cantidad de hielo que se introduce en la mezcla. No es todo el hielo. MH va a ser ahora solamente la cantidad de hielo que se derrite. En cambio, MA sí va a ser la totalidad del agua que yo meto en la mezcla. MA va a ser igual a 600 gramos. O sea, va a ser igual a la totalidad de, del agua líquida que se introduce en la mezcla. Entonces, en este problema, ¿verdad? La cantidad que yo no conozco, que no sé qué valor tiene, es precisamente el MH. MH va a ser la incógnita que yo quiero encontrar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a formular una expresión para representar la cantidad de calor, el calor que recibe el hielo va a ser igual a UH, va a ser igual a la masa de hielo que se derrite por el calor latente del hielo. Mientras que el calor que recibe el agua va a ser igual a UA, va a ser igual a la masa de agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. Pero claro, este calor que recibe el agua es realmente negativo. ¿Por qué? Porque delta T es la temperatura final menos la temperatura del agua. O sea, es igual a 0 grados menos 18. Entonces, menos 18 grados. El calor que recibe el agua es negativo. ¿Qué quiere decir que el calor que recibe es negativo? Lo que quiere decir es que el agua realmente no recibe calor, más bien lo pierde, ¿verdad? Pero para que nuestro planteamiento sea consistente, ¿verdad? Para que sea sistemático, vamos a dejar ese calor en términos como si fuera el calor que recibe. Realmente no es el calor que recibe, sino que es calor que pierde, pero lo sabemos porque el signo de este calor tiene que ser negativo. Entonces, la condición de calorimetría dice que la sumatoria de todos los calores tiene que ser igual a cero. Entonces, el calor del hielo más el calor del agua tienen que ser iguales a cero. Entonces, esta ecuación, después yo la puedo expandir como que la masa de hielo que se derrite por por el calor latente de fusión del agua, más la masa de agua que yo introduzco, más el calor específico del agua por delta T, suman cero. Y a partir de esta ecuación, yo puedo entonces ahora sí despejar la masa de hielo que se derrite. La masa de hielo que se derrite, entonces, es igual a menos la masa de agua por el calor específico del agua por delta T entre el calor latente. Y entonces esto es igual a menos 0.6 kilogramos por 4186 joule entre kilogramo grado Celsius por 0 grados Celsius menos 18 grados Celsius entre 3,33 por 10 a la 5 joule entre kilogramo. La mezcla de todo esto me va a dar una cantidad que tiene unidades de kilogramo, o sea, tiene unidades de masa. Y esto es igual a, vamos a calcular cuánto da, aquí está, es igual a 0.136 kilogramos. Que en efecto, ven que me da menos que todo el hielo que había introducido en la mezcla, ¿verdad? Eso quiere decir que no todo el hielo se derrite.
Ahora bien, la pregunta no nos dice, no nos pide realmente cuánto hielo se derrite. Lo que pide la pregunta más bien es lo contrario. Lo que pide es cuánto hielo no se derrite, ¿verdad? Entonces, obviamente, el hielo que no se derrite es el hielo, este, es el hielo que queda. O sea, es lo que ustedes obtienen cuando restan la masa total de hielo menos el hielo que sí se derritió. Entonces, vamos a decir que la masa de hielo que no se derrite es los puntos los 0,250 kilogramos de hielo que yo introduje al principio, menos la masa que sí se derritió, que es 0,136 kilogramos. Y entonces eso da 0,114 kilogramos. Esa es la masa que sí se derritió. Pero esta es la masa que no se derritió. La masa que no se derritió. Profe, ¿cómo yo llego a saber que, digamos, yo estoy calculando el hielo que se derrite? O sea, ¿qué es lo que a mí me indica que es el que se derrite, el que yo calculo? Porque la fórmula, vamos a ver, la fórmula del calor que recibe el hielo depende de dos cosas. La fórmula depende de la masa de hielo que se derrite y del calor latente, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de hielo, pero si estuviéramos hablando de otro cambio de fase, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de lo contrario, si estuviéramos hablando del agua que se congela, entonces esa masa sería la masa del agua que sí se congela. O sea, en general, cuando ustedes hacen un problema de calorimetría y les aparece el calor latente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula lo que significa es que esta M es la masa, es la cantidad de masa que hace el cambio de fase. En este caso, la M era la cantidad de masa de hielo que se derretía y se hacía líquido, ¿verdad? Sí, Sí, profe, gracias. ok, muy bien. Ahora vamos a ver un poco acerca de el trabajo y el calor en procesos termodinámicos. Es un capítulo un poco largo, así que tenemos que avanzar un poco rápido con esto. El trabajo y el calor en procesos termodinámicos. Cuando yo hablo acerca de un proceso termodinámico, a lo que me estoy refiriendo es algún proceso físico en el que hay algún intercambio de energía, ya sea en forma de calor o ya sea en forma de trabajo. Entonces, primero vamos a considerar un caso muy sencillo del trabajo que realiza un gas. Y para eso tenemos que pensar en una máquina llamada el pistón. El pistón es una parte bastante común en el funcionamiento de motores, ¿verdad? Los motores de combustión trabajan con pistones. Un pistón consiste en un recipiente que está cerrado por 3 de los 4 lados, pero que tiene una tapa que se puede mover. O sea, digamos que la
La tapa cierra herméticamente el recipiente, pero la tapa se puede subir y bajar sin ningún tipo de fricción. Al menos se puede hacer cuando el pistón es un pistón ideal, ¿verdad? Entonces, en el interior del pistón existe un gas o existe alguna sustancia. Por ejemplo, en un motor de carro, en un motor de gasolina, lo que hay dentro de un pistón es una mezcla de aire y gasolina. Y cuando este gas o esta mezcla sufre alguna reacción química, como por ejemplo sucede cuando hay combustión de gasolina, el gas se expande por sí solo y esa expansión levanta la tapa del pistón, ¿verdad? Y entonces, cuando la tapa se levanta, ese movimiento luego se puede utilizar en el mecanismo del motor que hace que el carro avance, ¿verdad? O en general cualquier máquina, digamos, se puede aprovechar entonces de la fuerza que genera el gas al expandirse. Em, entonces, ese gas se va a caracterizar por una serie de parámetros, ¿verdad? Ese gas va a tener una presión, va a tener también una temperatura y va a tener también un volumen. El volumen del gas, entonces, cambia fácilmente con la posición, ¿verdad?, que tiene la tapa en un momento dado. También, dependiendo de la forma que tenga el pistón, ¿verdad?, nosotros podríamos hablar acerca del área del pistón. Entonces, el pistón tiene un área A y va a tener también una tapa que se encuentra a una altura Y. Entonces podemos decir que para este pistón el volumen va a ser igual al área multiplicada por la altura de la tapa, ¿verdad? Porque ese es entonces el volumen que ocupa el gas. Cuando el gas ejerce una fuerza hacia arriba para levantar la tapa, ¿verdad? Entonces, la tapa se levanta, pero digamos que la tapa se va a levantar una distancia muy pequeña. Digamos que la tapa se va a levantar una distancia de Y. De Y es entonces la distancia infinitesimalmente pequeña que se levanta la tapa cuando yo le aplico una fuerza F. Y yo puedo calcular entonces el trabajo que hace el gas para levantar esa tapa, esa distancia de Y. El trabajo sería entonces un trabajo muy pequeño. Vamos a poner como un trabajo dW para recordarnos que es un trabajo pequeñito. Entonces, dW, por definición, ¿verdad?, es igual a la fuerza aplicada por dy. Pero bueno, si esto es un gas, entonces yo puedo representar la fuerza que hace el gas para levantar la tapa usando la presión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la presión se relaciona con la fuerza de manera tal que la fuerza es igual a la presión hecha por el gas dividido entre el área. No, mentira, pero la fuerza, bueno, la presión es igual a la fuerza entre el área, entonces la fuerza es igual a la presión por el área. Esto es igual a presión por área de Y. Y ahora, esto que está aquí, el área de Y, corresponde a un cambio de volumen de V, ¿verdad? Esto es el cambio infinitesimal de volumen que experimenta el gas cuando se levanta la tapa. Entonces, cuando yo tengo un gas, yo puedo decir que el trabajo efectuado, el trabajo de W, ¿verdad?, es igual a la presión por el cambio de volumen. Y por lo tanto, un trabajo que no es un trabajo infinitesimal se puede calcular como la integral
de la presión con respecto al volumen. Cuando ustedes lean el libro de texto, van a encontrarse que en las fórmulas de la sección 19.4, esta fórmula la escriben con un signo negativo. Ahora, eso se debe principalmente al hecho de que los libros de física, digamos, tienen todos una convención de signos distinta. Si ustedes consultan algunos libros, van a encontrarse que esta fórmula se escribe con un menos, y si consultan otros libros, van a encontrarse que la fórmula se escribe con un más. Entonces, eh, tal vez esto puede ser un motivo de confusión para los estudiantes. Para evitar confusiones, entonces yo quisiera que ustedes entiendan físicamente qué significa el signo en esta fórmula. Entonces, vamos a anotar las siguientes anotaciones. Nota. Cuando un gas se expande, ¿verdad? Expandirse quiere decir que el gas aumenta su volumen. Cuando el gas se expande, entonces el gas efectúa un trabajo positivo sobre el medio ambiente. Esto es equivalente a decir que el medio ambiente efectúa un trabajo negativo sobre el gas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque un gas pierde energía cuando se expande. Vamos a ponerlo en pocas palabras. Porque un gas pierde energía cuando se expande. Si el gas se expande, si el gas crece, entonces el gas está perdiendo energía interna y esa energía interna se la está dando al medio ambiente en forma de trabajo. Por ejemplo, en el caso de este pistón, cuando el gas se expande, entonces el gas está perdiendo energía que la está entregando en forma de trabajo a la tapa del pistón. La tapa del pistón se levanta solamente porque el gas le está cediendo parte de su energía en forma de trabajo. Cuando uno en un problema le piden que calcule un trabajo, es muy importante que especifique quién hace el trabajo y quién lo recibe. Pues en este caso, si el gas se expande, el que está haciendo el trabajo positivo es el gas y el que está recibiendo el trabajo positivo es la tapa del pistón, o es, dicho de otro modo, el medio ambiente. En cambio, también se puede decir que si el gas se expande, entonces el gas está recibiendo un trabajo negativo del medio ambiente. Porque matemáticamente eso es lo mismo que decir que el gas está haciendo o está efectuando un trabajo positivo sobre el medio ambiente. El caso opuesto a todo esto sería si el gas se contrae, ¿verdad? Si el gas se contrae, o sea, contraerse quiere decir si el gas disminuye su volumen, ¿verdad? Si el gas se contrae, entonces el gas efectúa un trabajo negativo sobre el medio ambiente, lo cual es equivalente a decir que el medio ambiente efectúa un trabajo positivo sobre el gas. Entonces, es más importante que ustedes entiendan esto que acabo de decir a que se memoricen, digamos, la fórmula con el signo de más o de menos. Realmente ustedes deben comprender que el signo de más o el signo de menos es simplemente una cuestión de quién es el que hace el trabajo y quién es el que lo recibe, ¿verdad? Pues siempre que hay trabajo, va a haber alguien que lo pierde y alguien que lo recibe, siempre, ¿verdad? Porque es un intercambio de energía. Pues vamos a ver
algunos procesos termodinámicos donde ocurren cambios de trabajo, ¿verdad? Entre diferentes sistemas. Pero bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo está bien, entonces, todo está claro. Sí, profe, todo bien. Ok. Vamos a ver lo que ya es propiamente la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es un enunciado que dice lo siguiente. Cuando un sistema efectúa un proceso termodinámico, sufre un cambio de energía interna que se debe al intercambio de, entonces, primer caso, al intercambio de trabajo y B, calor con los alrededores. Entonces, matemáticamente, la primera ley de la termodinámica se representa con esta ecuación. Lo que dice es que el cambio de energía interna en una sustancia va a ser igual al trabajo recibido, bueno, es igual al calor recibido más el trabajo recibido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que esto quiere decir es que de momento vamos a suponer que la energía interna de un sistema solo puede cambiar cuando sucede una de dos cosas. Cuando el sistema recibe energía en forma de calor o cuando la recibe en forma de trabajo, o ambas incluso. Puede suceder que en un proceso físico haya un sistema que recibe energía en forma tanto de trabajo como de calor. Em, vean una cosa, lo que esta fórmula está diciendo no es que la energía es igual al calor más el trabajo. Lo que está diciendo es que el cambio de energía es igual al calor más el trabajo. O sea, este enunciado por sí solo no dice nada acerca de la cantidad de energía que tiene un sistema. Lo que dice es en cuánto va a cambiar esa energía cuando el sistema recibe cierta cantidad de calor y cierta cantidad de trabajo. Ahora, para que no se confundan, ¿verdad? En algunos otros textos, esta ecuación la escriben así. Dicen que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, ¿verdad? Pero eso es solamente una cuestión, ¿verdad? De la convención de signos que utiliza ese libro. Porque hay libros donde el trabajo lo escriben con un menos y hay otros libros donde el trabajo lo escriben con un más. Entonces, nosotros vamos a utilizar la notación de más, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan reconocer en cuáles casos sucede que la energía aumenta en forma de trabajo y en cuáles casos sucede que la energía disminuye en forma de trabajo. Ahora, vamos a estudiar algunos cuantos procesos termodinámicos. Vamos a verlos puntualmente. Entonces, hay un proceso que se llama el proceso isocórico. Isocórico quiere decir que el proceso ocurre a volumen constante. Es un proceso donde hay una sustancia, como un gas, que sufre algún cambio, pero ese cambio sucede a volumen constante. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros representemos un proceso termodinámico, vamos a utilizar un diagrama de presión contra volumen.
En estos diagramas de presión contra volumen, nosotros trazamos un eje vertical, un eje horizontal. El eje vertical representa la presión y el eje horizontal representa el volumen. Entonces, si en un proceso un gas sufre un aumento de presión a volumen constante, como en este caso, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir que todo el proceso ocurre a lo largo de una recta vertical. O sea, podríamos decir lo siguiente, podríamos decir que en este diagrama, el punto inicial ocurre aquí, vamos a ponerle el punto inicial, y el punto final ocurre acá. ¿Okay? De manera tal que este diagrama representa entonces un proceso termodinámico en el que el sistema aumenta su presión, pero aumenta la presión a volumen constante, o sea que el volumen siempre fue el mismo, pero la presión creció. O también podríamos tener algún proceso en el cual la presión más bien disminuya. Realmente hay varios casos, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesaría hacer aquí es calcular cuál va a ser el trabajo efectuado y calcular cuál va a ser el calor que el sistema recibe o pierde con el medio ambiente. Entonces, recordemos que el trabajo se calcula con la integral de la presión con respecto al volumen. ¿Ok? El trabajo, el trabajo es igual a la integral de la presión con respecto al volumen. Cuando nosotros estamos usando cálculo, ¿verdad? Nos enseñan que, que las integrales corresponden al área bajo la curva. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que el trabajo es igual al área que está debajo de la curva del proceso que estamos efectuando, ¿verdad? O sea, el trabajo, vamos a poner aquí, el trabajo es igual al área bajo la curva. Pero si la curva, como en este caso es una línea recta vertical, entonces el trabajo tiene que ser igual a cero. Entonces, el trabajo es siempre igual a cero cuando el proceso es a volumen constante. ¿Ok? Porque no hay un aumento de volumen. ¿Verdad? Realmente no podríamos decir si el gas se expandió o se comprimió. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hablar acerca de un trabajo efectuado. Cuando yo entonces utilizo la primera ley termodinámica en este ejemplo, me quedo con que el cambio de energía interna va a ser igual al calor recibido más el trabajo recibido. Pero si el trabajo es igual a cero, entonces para un proceso que ocurre a volumen constante, tenemos que el cambio de energía interna es igual al calor recibido. Y nada más porque no hay ningún trabajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Está bien, ok. Un segundo tipo de procesos es el proceso. Profe, Sí, ahí creo que un compañero sí tiene una pregunta. pasó. ¿Quién quiere preguntar algo? Ok. No, ahora me dice.
El segundo tipo de procesos que vamos a ver es el proceso isobárico. Isobárico quiere decir que sucede a presión constante. Entonces, al igual que en el proceso isocórico, para el proceso isobárico, yo voy a hacer un diagrama de presión-volumen, ¿verdad? La presión convencionalmente va en el eje vertical y el volumen va en el eje horizontal. Entonces, si el proceso ocurre a una presión constante, cuando yo represento el proceso en un diagrama como estos, el proceso debería verse como una línea horizontal. O sea, es un proceso en el cual el volumen puede cambiar, pero la presión se mantiene constante. Entonces, digamos que yo trazo una línea de referencia, así, ¿verdad? Y digo, ok, este punto de acá va a ser el punto inicial y este punto de acá va a ser el punto final. Entonces, el proceso sería esta línea recta horizontal, esta flecha. Entonces, ¿cuánto es el trabajo que se hace? Bueno, para calcular el trabajo, entonces, yo utilizo la definición de trabajo, que la definición es la integral de la presión con respecto al volumen. Es decir, es el área bajo la curva, ¿verdad? ¿Y cuál es el área bajo la curva debajo de esta recta? Bueno, el área bajo la curva, afortunadamente, para este caso, es muy fácil de calcular. El área bajo la curva sería simplemente el área de este rectángulo, ¿verdad? Sería este, el trabajo efectuado. Para poder calcular el trabajo, entonces yo necesito conocer el volumen inicial y el volumen final, ¿verdad? Pues como esto es una integral, yo lo puedo definir entre el volumen inicial y el volumen final. Si la presión es constante, entonces la presión puede salir de la integral. Esto es igual a presión por integral de V, desde V inicial hasta V final. Y por lo tanto el trabajo es igual a la presión por la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Y ustedes lo ven, esta fórmula es simplemente calcular base por altura, ¿verdad? Que es el área bajo un rectángulo. Ok, pero vean una cosa, si el gas se expande, como en este caso, ¿cómo sé que se expande? Yo sé que se expande porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Si el gas se expande, entonces esta es la cantidad de energía que se pierde o que pierde el gas en forma de trabajo, ¿verdad? Si el gas se expande, entonces esta es la cantidad de energía que se pierde, que pierde el gas en forma de trabajo. Por lo tanto, cuando yo planteo la primera idea termodinámica, yo debo decir lo siguiente. El cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido. Entonces, el cambio en energía interna es igual al calor recibido más, ok, ¿cuánto trabajo se recibe? Si el gas se expande, entonces más bien esto es la cantidad de energía que pierde en forma de trabajo. Así que debería poner menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial. ¿Ok? Entonces, vean que esta cuestión del menos, ¿verdad? Se debe a que yo tengo el entendimiento, tengo la noción de que el gas
pierde parte de su energía en forma de trabajo porque el gas se está expandiendo, o sea, porque el gas está creciendo. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que relaciona el cambio de energía interna con el calor y con la presión y el volumen, ¿verdad? Para un proceso que ocurre a presión constante. Vamos a ver, hasta esta parte. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a explicar lo de cómo saber cuando el gas se expande y cuándo saber cuando el gas se... Bueno, en este diagrama se puede ver porque el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿verdad? Si el volumen final es mayor que el volumen inicial, se expande. Expandirse quiere decir que termina con un volumen final mayor al inicial. Y al contrario, contraerse quiere decir que termina con un volumen final que es menor que el inicial, porque se reduce. En este ejemplo que les acabo de poner, el gas se expande porque en el proceso se puede ver que el volumen final es mayor que el inicial. Entonces, como se expande, sabemos que el gas va a perder parte de su energía en forma de trabajo, porque el gas le va a ceder esa energía al sistema. Es como en el ejemplo del pistón, ¿verdad? Si el pistón se expande, la tapa sube, y entonces esa es energía que el gas pierde para sí mismo, pero es energía que el gas le cede a la tapa del pistón, y la tapa del pistón utiliza esa energía para levantarse, ¿verdad? En eso consiste el trabajo. Realmente, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que el gas, como pierde parte de su energía en forma de trabajo, entonces esto que estamos calculando es más bien la energía que se tiene que restar, porque es la energía que pierde. Si el gas se estuviera comprimiendo, es decir, se estuviera haciendo más pequeñito, entonces esa sería más bien la energía que se gana en forma de trabajo. O sea, todo depende de la forma en que nosotros lo veamos, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. Cuando el gas se expande, pierde energía en forma de trabajo. Cuando el gas se contrae, gana energía en forma de trabajo. ¿Sí? Profe, entonces, si él se contrae, entonces nosotros deberíamos colocar en la fórmula un más. Bueno, es que, buena cosa. Si el gas se contrae, ¿cómo se ve, cómo se vería? Vamos a poner una contracción isobárica. Si el gas se contrae, entonces el diagrama se vería así. Yo tendría el eje de la presión, el eje del volumen. Yo tendría el volumen final a la izquierda al inicial, ¿verdad? Porque en ese caso se está comprimiendo. Entonces, aquí está el punto inicial, aquí está el punto final, pero ahora se va para la izquierda. Y el área bajo la curva sería esto, ¿verdad? Entonces, la fórmula del trabajo es la misma. O sea, el trabajo sería la integral de la presión con respecto al volumen. Y esto es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Pero ¿qué pasa? Si el volumen final es menor que el volumen inicial, entonces esto da negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque este es más pequeño que este, por esa razón. Pero si el gas se está comprimiendo, entonces en este caso el gas debe recibir energía en forma de trabajo, porque se está comprimiendo, ¿verdad? Se está comprimiendo. Entonces, el trabajo que recibe es menos
la presión por V final menos V inicial. Porque en este caso esto es positivo, ¿verdad? Si yo le pongo un menos, lo hago positivo. Y en este caso, la primera ley de la termodinámica diría que el cambio de energía interna es igual al calor más la energía que recibe. Y la energía que recibe es esta. Entonces sería menos la presión por V final menos V inicial. Pero ¿qué pasa? Que esta fórmula que yo acabo de escribir aquí es exactamente la misma que esta, ¿verdad? Claro, esto es sabiendo que el gas, ¿verdad? En palabras, el gas recibe energía en forma de trabajo. El gas recibe energía positiva, diciendo positivo, ¿verdad? En forma de trabajo. Sí, Genial, sí, gracias, profe. ok. El siguiente proceso es el proceso isotérmico. Como el nombre lo sugiere, un proceso isotérmico ocurre a temperatura constante. Para representar un proceso isotérmico también tenemos que hacer un sistema de ejes, ¿verdad? La presión y el volumen. Claro, en esta parte nosotros tenemos que observar algo. Si tenemos la temperatura constante, ven que la temperatura no es la variable que se mide en el eje vertical, ni tampoco es la variable que se mide en el eje horizontal. Entonces tenemos que suponer que existe alguna relación que conocemos entre la temperatura, la presión y el volumen. Por lo general, las diferentes sustancias dependen de manera diferente de la temperatura, de la presión y del volumen. Eso depende si la sustancia es un líquido, si es un sólido o si es un gas. Pero, afortunadamente, la mayoría de los gases satisface en ciertas condiciones la ecuación del gas ideal. Entonces, suponiendo, ¿verdad? Suponiendo la ecuación del gas ideal, entonces decimos que la ecuación del gas ideal dice que la presión por el volumen es igual a N, número de moles, por la constante del gas ideal por la temperatura. Entonces, la presión es igual a N RT entre el volumen, ¿verdad? Entonces, si la temperatura es una constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, gráficamente, un proceso que ocurre a temperatura constante es un proceso en el cual la presión varía con el inverso del volumen. ¿Cómo se ve eso? Bueno, se vería más o menos así. Si yo tengo aquí el punto inicial y tengo aquí el punto final, entonces el proceso isotérmico, ¿verdad? Sería una curva que va bajando y se va aproximando asintóticamente al eje horizontal, pero nunca lo toca, ¿verdad? Porque esto es esta función de acá, o sea que presión es igual a nRT entre V, donde la temperatura es una constante. Para este proceso, entonces, yo observo que tengo un volumen inicial, ¿verdad? Tengo también un volumen final y también tengo una presión inicial y una presión final. La presión inicial, la presión final, el volumen inicial y el volumen final. Si el gas se está moviendo hacia esta dirección, o sea, si el gas se está expandiendo, ¿verdad? Entonces el volumen crece, pero la presión disminuye, ¿verdad? Mientras que la temperatura se mantiene constante.
¿Cuánto trabajo hace un gas ideal mientras hace un proceso a temperatura constante? Bueno, calculo la integral de presión contra volumen. Gráficamente, entonces, esa integral es equivalente a calcular el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es toda esta sección de área, ¿verdad? Entonces, estamos ante un área que no es tan trivial, porque no es el área de un rectángulo o de un triángulo. Es el área que hay bajo la función de presión que es inversamente proporcional al volumen. Para resolver esta integral tenemos que utilizar entonces la ecuación del gas ideal. Vean que la presión es igual a nRT entre V. Entonces, esta integral es igual a la integral de nRT entre V de V desde un volumen inicial hasta un volumen final. Si el proceso es verdaderamente a temperatura constante, entonces la N, la R y la T pueden salir de la integral. Entonces esto es nRT por la integral de V entre V desde un V inicial hasta un V final. Y esto es entonces nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Ok? Si el gas está expandiendo, si el gas está creciendo, entonces tenemos que esta cantidad es positiva. Por la sencilla razón de que el logaritmo, ¿verdad?, de V final entre V inicial es positivo porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Pero si el gas se expande, entonces esta es la cantidad de calor, pero la cantidad de energía que pierde en forma de trabajo, ¿verdad? La pierde porque se está expandiendo, o sea, porque está creciendo, ¿verdad? Su volumen está aumentando. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica para un proceso a temperatura constante se debe ver como el cambio de energía interna es igual al calor menos todo esto, menos N RT por el logaritmo natural de V final entre V inicial. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Eso es logaritmo natural, profe. Sí, logaritmo natural. Ok. Por la integral, ¿verdad? Porque recuerden que esa es la integral que da un logaritmo natural. Ahora, existe otro proceso más que es el proceso adiabático. En un proceso adiabático no existe un cambio de calor con el medio ambiente. Pero una propiedad muy importante del proceso adiabático es que esto no es lo mismo que un proceso isotérmico, ¿verdad? En un proceso adiabático no hay un intercambio de calor, mientras que en un proceso isotérmico no hay un cambio de temperatura. Y tenemos que recordar que físicamente la temperatura y el calor son cantidades diferentes. Nosotros vamos a hablar un poquito más acerca del proceso adiabático cuando lleguemos al siguiente capítulo, al capítulo sobre la teoría cinética de los gases. Por ahora vamos a decir simplemente esto: si el proceso es adiabático,
Entonces, la primera ley de la termodinámica dice que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, pero el calor es cero. Entonces, la primera ley de la termodinámica dice que el cambio de energía interna es simplemente debido al trabajo. ¿Okay? Más adelante vamos a ver cómo se observa un proceso de estos en un diagrama de presión-volumen. Pero antes de llegar ahí, quisiera entonces poder explicar bien el capítulo de teoría cinética de los gases. Y ahora, por último, tenemos el proceso cíclico. Un proceso cíclico es aquel donde el punto inicial es igual al punto final. Gráficamente, un proceso cíclico, ¿verdad? Tiene la presión, el volumen, tiene el punto inicial, pero el punto inicial es el mismo que el punto final. Claro, un proceso cíclico puede involucrar una trayectoria, nada más que lo importante es que el gas al final se regresa al punto donde salió, ¿verdad? Así. Una propiedad muy importante de un proceso cíclico es que el cambio en la energía interna total es igual a cero. ¿Verdad? El delta E interna es igual a cero. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que la energía interna sea igual a cero. Lo que quiere decir es que el cambio en la energía interna es igual a cero. Por lo tanto, la energía interna que tendrá al final va a ser igual a la energía interna que tenía al principio. O sea, la energía interna no cambia. La energía interna termina siendo la misma que tenía al principio. Pero sí puede ocurrir que en un proceso así haya trabajo y haya calor. De hecho, vean que el cambio de energía interna sigue siendo igual al calor más el trabajo, ¿verdad? Entonces, si el cambio de energía interna es igual a cero, eso quiere decir que el calor que recibe va a ser igual al negativo del trabajo que recibe. Entonces, en un proceso de estos, cualquier cantidad de energía que el gas haya recibido en forma de calor, la va a perder en forma de trabajo. O al revés, cualquier cantidad de energía que haya recibido en forma de trabajo, la va a perder en forma de calor. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Bueno, el trabajo va a depender de la forma específica del proceso. Para calcular el trabajo, lo que hay que hacer es que hay que calcular el área encerrada en el ciclo. Entonces, el trabajo, ¿verdad? El trabajo, geométricamente hablando, el trabajo es igual al área encerrada en el ciclo. Si eso fuera un cuadrado, si eso fuera un círculo, si fuera un triángulo, si fuera cualquier figura irregular, pues entonces el trabajo se calcula calculando el área encerrada por ese ciclo, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Eh, yo sé que hasta aquí tal vez la teoría parece que está como muy a medias. De hecho es así porque hace falta todavía ver algunos detalles más importantes sobre los procesos termodinámicos que se van a estudiar cuando lleguemos al capítulo siguiente. También nos hizo falta terminar de ver los mecanismos de conducción del calor. Espero explicar eso mejor, explicarlo bien en la siguiente clase. Pero bueno, por ahora dejémoslo hasta acá. Si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá y ahora les paso el video de la lección. ¿De acuerdo?
Oye, profe, solo una pequeña consulta. En este último proceso cíclico, mm, técnicamente como eso se haría es como una doble integral, ¿cierto? Entonces como no nos entrarían con integral. O sea, no, o sea, no es una doble integral. O sea, es que, ¿cómo le explico? Una doble integral es cuando usted está integrando dos variables, ¿verdad? En este caso es una integral simple, porque está calculando el área bajo un área bidimensional. O sea, qué sé yo, si el proceso hubiera sido un cuadrado, digamos, entonces obviamente usted no va a llamar a esto una integral doble. O sea, esto es el área de un cuadrado, simplemente, ¿verdad? O sea, que el proceso va a depender de la forma del proceso. O sea, el trabajo va a depender de la forma que encierra. La mayoría de las veces, el área se puede calcular usando una fórmula que ustedes manejan desde el colegio o se puede calcular una integral sencilla. No hace falta recurrir a integrales dobles. Ok, genial, entonces, gracias. Ok, bueno. Si no hay más, entonces dejémoslo hasta acá. Y nos vemos el viernes. Perfecto, profe. Hasta Muchas luego, profe. gracias. Profe. Buen día. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.